Hermanos, hemos llegado al último gran día de la fiesta. Me asombro de verdad cuán rápido pasa esto. Si nosotros ya siendo seres espirituales seremos como Dios nuestro Padre, naturalmente no de su magnificencia y poder y autoridad, pero seremos hijos con cuerpos semejantes a la gloria de Él. Para nosotros entonces ya 1000 años serán como un día. Ya estaremos habitando en la dimensión de la eternidad en la que habita Dios. Dice, tú habitas la eternidad. Y hoy hemos llegado a ese último día y vamos a leerlo, hermanos, para ponernos en la onda de la palabra de Dios, tal como Dios lo describe y como lo leyó Juan David hace un momento. Leamos Levítico 23, versículo 36. Levítico 23, 36. Dice, 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El 8º día tendréis santa convocación. Qué gozo saber uno que está haciendo lo que Dios manda. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, es fiesta. O sea que hoy es doble ofrenda. Y en el libro de los Números se describe las ofrendas para los días santos. Y el último gran día era una ofrenda enorme. Ahí está en el libro de los Números, me voy a detener a eso ahora. Anoche hicimos referencia a esas ofrendas físicas que ahora nosotros las ofrecemos como un sacerdocio real. Ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y ofrecerá ofrenda encendida al Eterno, es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Y qué fiesta, hermanos? Vamos a tratar de entender cada vez mejor, ahora que entremos en materia. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno y holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Además de los días sábados del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Eterno. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día sábado. Aquí estamos entonces y vamos a ver el versículo 41. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis. Eso lo estudiamos, creo que el 2º día de la fiesta, no lo olviden. 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Vamos a ver cómo Jesucristo cumplió este día en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dándonos ejemplo. Sabemos que subió a la fiesta de los tabernáculos, como nos lo indica claramente el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Podemos leer en el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y de paso les digo por qué el apóstol Juan menciona esto como una fiesta de los judíos. Recuerden que este evangelio fue escrito por lo menos entre 20 y 30 años después de la destrucción del segundo templo. Ya no había templo.
Ya no había dónde subir a la fiesta. Había sido arrasado el templo otra vez por Tito y sus ejércitos, el ejército romano. Entonces, para esta época, como lo anuncia el apóstol Pedro y el apóstol Judas, ya había quienes estaban olvidando la fe que fue una vez dada a los hermanos y estaban infiltrando otras fiestas, como la del domingo de resurrección, que Dios nunca ordenó y que no fue un domingo, como la Navidad, fiestas que se celebraban más de 1000 años antes de Cristo y estaban empezando a penetrar en el ambiente. Y el apóstol Juan señala que era una fiesta de los judíos para que no haya ningún equívoco. Pero acabamos de leer en Levítico 23 que son fiestas del Eterno. Pero esto ayudaba a identificarlas para que no fueran a confundir con el engaño que ya empezaba a penetrar. Bueno, versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces guardó toda la fiesta, nos dejó el ejemplo que nosotros seguimos hoy, y en el versículo 37 dice, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sabemos que ese Espíritu vendría en diferentes etapas. Primero para las primicias, en el día de Pentecostés, cuando sus discípulos, pocas semanas después de esto, estaban reunidos todos unánimes, y cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el Espíritu sobre ellos. Esa es la fiesta de las semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo. Pero al fin de los tiempos, habría de derramar el Espíritu sobre toda carne, tal como lo profetizó el apóstol Pedro, haciendo mención, claro, incluyendo las primicias y los que habrían de venir después. Al final, el último gran día. Vamos a ver el orden de los acontecimientos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Hoy estoy un poquito cansado, hermanos, me van a perdonar. Anoche nos dimos una caminata y yo me di cuenta que ya era el sábado. Entonces nos aceleramos para subir la cuesta en el tiempo permitido para un camino de día sábado. Yo no sé cuánto será la distancia, tal vez Alejandro nos informe. Parece que la distancia permitida para un sábado de los Olivos, la distancia a Jerusalén, ¿es así o no? ¿Como 1 kilómetro? Oh, yo creo que quebrantamos. No voy a decir quiénes son los otros culpables, porque yo fui el principal culpable. Bueno, y esto, hermano. Vemos entonces el capítulo 20, y sabemos que empieza la fiesta de los tabernáculos con el versículo 4. La fiesta de la expiación sucedió inmediatamente antes, unos 5 días antes, y la vemos versículos del 1 al 4, que no vamos a leer ahora, del 1 al 3, porque ya dimos el sermón y explicamos aquello. Y en el versículo 4 empieza la fiesta de los tabernáculos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ya vimos todo un sermón al respecto, gracias a Dios. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
por la palabra de Dios. O sea, entre esos tronos estaban los que murieron en la gran tribulación. Y como les dije, hay algunos líderes hoy en día que creen que el que entra en la gran tribulación y el que es de la Odisea ya está perdido. Prácticamente los mandan para el lago de fuego por ignorancia y ceguera. Recuerden que Jesucristo le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: yo corrijo a los que amo. Compra de mí oro refinado en fuego, la gran tribulación. Y les dice: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo también me senté con mi Padre en mi trono y he vencido. Entonces los de la Odisea, que entren o entremos, Dios va a decidir quiénes entran, quiénes no son protegidos, si son fieles hasta el fin. Y aquí está la descripción de lo que significa eso. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, por predicar el evangelio que Cristo vino a predicar, el verdadero evangelio. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, fueron fieles al pacto, a pesar de que por su tibieza Dios los mete al fuego para que se afinen, pues se afinaron y decidieron ser fieles al pacto escrito en sus corazones y en su mente. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y ya tenemos el ejemplo de los amigos de Daniel en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y sabemos que va a volver a ocurrir. Entonces, estos hermanos nuestros, o algunos de nosotros, tendremos que ser puestos a prueba y estar dispuestos, como estuvieron los amigos de Daniel, a ser lanzados a un horno de fuego antes que quebrantar la ley de su Dios. Igualmente, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, a los que viene a perseguir la serpiente. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea que guardaron los mandamientos de Dios, incluido el segundo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, o sea que guardaron el sábado también. La marca de la bestia es el sábado. Yo les expliqué a ustedes que es muy factible que eso se haya iniciado en el jardín del Edén. No voy a repetir la historia, si ustedes recuerdan, el día de la expiación les expliqué que como según una tradición judía, y muchas de ellas son bastante lógicas y legítimas, hay que examinarlo todo. Al parecer, Adán fue creado en lo que llegó a ser el día de las trompetas. Y Dios les dio instrucción el día 2, que fue un sábado, y les dio una luna de miel de una semana. Y al siguiente sábado era el día 9. Porque recuerden que los árboles estaban llenos de frutos, era tiempo de cosecha de frutos. El día 9 Dios los volvió a instruir, era día sábado, al parecer con esta tradición judía. El día siguiente, según esa tradición, es un día domingo, pues un primer día de la semana, y es cuando la serpiente entró en el jardín y Eva fue engañada y Adán decidió comer también del fruto. A partir de entonces fue la fundación de este mundo, cuyo Dios es Satanás, el diablo, el Dios de este mundo, y era un día domingo, y es el día del sol, y es interesante que el sol es una estrella y Satanás es una estrella. Es muy factible que a partir de entonces la marca de la bestia, que la serpiente era la bestia más astuta de todos los animales del campo, se convirtió en el día primero de la semana, el cual es domingo. Es muy factible que hubiera sido así, no vamos a ser dogmáticos, pero muy factible que haya sido desde entonces y que luego resurgió en la religión babilónica, pero que es factible que desde entonces, como Dios de este mundo, Él quiere ser adorado ese día y quiere que infrinjan el cuarto mandamiento donde Dios estableció el día del culto para el Creador y el verdadero Dios. Entonces ellos guardaron la ley de Dios y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, fueron fieles al día sábado y murieron a raíz de eso.
Pero dice aquí, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está hablando de la que está viendo, donde ve los que se sentaron en tronos. Los que van a ser reyes y sacerdotes son los que están en la primera resurrección. Por eso mucha gente se asombra de que seamos poquitos nosotros, que seamos una manada tan pequeña. Recordemos que Dios está llamando ahora únicamente a los que van a ser reyes y sacerdotes. Cuando ustedes conciben un reino, el número o los reinos del mundo, el número de reyes son muy pocos comparados con la población. Dios ahora está llamando y está preparando a los reyes y sacerdotes, y luego cuando Jesucristo regrese, le abre la puerta a todos los que sobrevivan, que van a ser el pueblo gobernado por esos reyes y sacerdotes, y apenas a partir del día de la expiación, cuando les quite el velo, van a entender. Nosotros entendemos desde ahora, porque estamos siendo preparados desde ahora. Ahora imagínense cómo se va a multiplicar la humanidad cuando no va a haber guerra, cuando no va a haber hambre, cuando Dios va a renovar la faz de la tierra y hasta en los montes, como dice el Salmo 72, se echará un puñado y hará ruido como el Líbano, o sea que hasta en los montes habrá capa vegetal, como aún ocurre aquí en estas tierras del Quindío y de Caldas. Los montes todavía están cubiertos de y buen ganado todavía a estas alturas, pero la tierra entera será renovada. Habrá abundancia, no habrá niño que muera de pocos días, no va a haber guerra. Todos van a ser sanados. Imagínense cómo se va a multiplicar el género humano durante todo ese milenio. Pero Dios ya tendrá preparados los que van a ser reyes de ellos. Y apenas a partir de entonces a ellos se les quitará el velo, como lo vimos en el último sermón. Dios quitará el velo a todas las naciones, el velo que las envuelve. Cuando Satanás se ha quitado de en medio, se les van a abrir los ojos, van a reconocer al verdadero Mesías, no al falso, en el cual creyeron muchos de ellos, como a su verdadero Salvador. Verán al que traspasaron, y todos lo traspasamos. La gente le echa la culpa a los judíos. Los que mataron a Jesús dicen, todos nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo, hermano. El que no tiene pecado, ningún hombre, nadie se justificará delante de Dios. Y Él murió por los pecados de los judíos y por los pecados nuestros. Todos somos culpables de la muerte de Él. O sea que es un acto de tremendo orgullo creer que toda la culpa de la muerte de Jesucristo fue de los judíos, cuando es culpa de todos nosotros, porque todos somos culpables de muerte y Él murió por nosotros. Aquí está la primera resurrección. Únicamente los reyes y los sacerdotes van a resucitar con un cuerpo espiritual, y la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos, porque son vencedores. Ya no pueden ser tentados por el diablo. Dios ya los probó a lo largo de su vida física, ahora en estos días, y en los días desde Abel, los pocos que Dios ha llamado antes de iniciarse por medio de Jesucristo el nuevo pacto, y los que llamó desde entonces. O sea que por eso somos tan poquitos. Somos los reyes del mundo de mañana. El pueblo, Dios apenas le va a abrir los ojos cuando Él regrese y Satanás se ha quitado de en medio y no pueda engañar más a las naciones. Y como leímos en Isaías 25:6, Dios hará un banquete a todos los pueblos en este monte. Ya vimos, estarán invitados al banquete de las bodas del Cordero, que son 7 días, va a ser 1000 años de celebración, y los pueblos subirán, y como les dije, nosotros les estaremos sirviendo, así como Cristo vino a servir, nosotros estaremos sirviéndole a todas estas personas que son nuestros súbditos, pero estaremos como servidores de ellos, sirviéndoles la mesa. Va a ser una cosa maravillosa, hermanos, y Cristo estará en persona, también lo estudiamos. Los ojos del hombre verán a su Hacedor, no lo verán en su gloria, pero lo van a ver personalmente. Y es posible que no se manifieste mucho en diferentes lugares del mundo por cierto tiempo, para que la gente se estimule con el deseo de venir a verlo y adorarlo, al Rey.
al Dios que será rey sobre toda la tierra hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, los que resucitan al sonido de la séptima trompeta con un cuerpo espiritual y reinan 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El que llegue y se ha transformado en la séptima resurrección fue llamado, escogido y fiel hasta el fin. Venció. Y lástima, no tuvimos tiempo de ver el libro de la vida. Fue digno de ser llamado con un nuevo nombre. Fue tal la transformación de su carácter a la semejanza de Cristo de gloria en gloria, que Dios lo puede llamar por otro nombre. Dios llama las cosas por lo que son. Por ejemplo, nos dio el ejemplo de Abraham, padre exaltado, y cuando entró en pacto con Dios para enseñarnos lo que significa un nuevo nombre, lo puso Abraham, le agregó la partícula Ha, que es la abreviación de Yahvé, el Eterno, y lo puso en su nombre porque le dio su espíritu. Y le dijo, ya eres de mi familia, tienes un nuevo nombre que significa padre de una multitud. Y en cierta forma Abraham cumplió el papel de Dios el Padre. Recuerden que él entregó a su hijo, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, como Dios el Padre entregó a su hijo. Y Dios el Padre va a ser el Padre de una multitud que nadie va a poder contar, que vendrá después de las primicias. Son todo el resto de la humanidad que va a ser salva, aunque algunos, según indica la Escritura, serán lanzados al lago de fuego porque se van a rebelar hasta el fin. Por la mayoría de los seres humanos se van a salvar. ¿Y quién va a ser el Padre de esa multitud? Que tiene que ver con este día. Veámosla en Apocalipsis 9. Dice, Apocalipsis 7, después de los 144,000 que son las primicias, el Israel de Dios, convertido ya en seres espirituales, la esposa de Cristo, dice en el versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que estaban celebrando el cumplimiento de lo que significa la fiesta de los tabernáculos. Traeréis palmeras. Cuando el pueblo recibió a Jesucristo con palmeras, que era tiempo de Pascua, estaba celebrando la llegada del Mesías. Pero no era el tiempo de la llegada definitiva del Mesías a reinar sobre el mundo. Aquí aparecen las palmas porque son símbolo de la fiesta de los tabernáculos. O sea que esta es la multitud que Dios va a comenzar a salvar a partir del momento en que Satanás sea encerrado y empiecen los 1000 años. Se empieza a multiplicar el género humano, como les dije, sin enfermedades, sin niños que mueran de pocos días, sin guerras. Dios no va a permitir una sola guerra por 1000 años. Imagínense la multitud. Y Abraham, que llegó a ser parte de la familia de Dios con su nuevo nombre, Abraham, padre de una multitud, no solo desempeñó el papel de padre en el sentido en que estuvo dispuesto a entregar a su hijo como Dios Padre, sino que Dios le dio el nombre de padre de una multitud, así como Dios va a ser el padre de toda esta gente, que no se puede contar, no solo de las primicias, sino de todos los demás. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Saben que esta es una visión de los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén? Porque esto da a entender que cuando esto se cumpla, el tabernáculo de Dios ya ha descendido y estas es todas las naciones que van a ser salvas. Como vimos en Apocalipsis 21, el primer día, las naciones que hubieran sido salvas traerán la gloria
de las naciones a él. Y clamaron a gran voz diciendo, versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. O sea que aquí es ya cuando la Jerusalén baja. Y vamos a ver unos paralelos ahora que ya me metí con esto, pero es parte de este día. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. De hecho, en el texto griego, la palabra la gran tribulación, no está el artículo. Han salido de gran tribulación. O sea, incluye toda la multitud de seres humanos que fue sometida a desobediencia y vivió una vida llena de dolor y de pruebas y de tribulación, e incluye también a los que van a sobrevivir la gran tribulación y van a vivir a lo largo del milenio. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerden que el día de expiación es cuando Dios abre la salvación al resto del mundo. El día de la Pascua únicamente los primogénitos son librados de la muerte. Recuerden en Egipto, el cordero, la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles de las puertas, salvó la vida de los primogénitos. Hasta el día de hoy, los únicos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo son los primogénitos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de los primogénitos, nadie más. Ellos son los que van a reinar con Cristo. El resto del mundo está representado en el día de la expiación. Es el mismo sacrificio, pero en 2 etapas distintas. Cuando el día del juicio, el día de la expiación ocurra, nosotros ya somos seres espirituales, transformados, los primogénitos, y Dios abrirá la salvación al resto de la humanidad. Los que hayan sobrevivido, que vinieron contra él y luego lo reconocen como a Dios cuando Satanás es quitado del medio, y todos los que se van a multiplicar durante ese milenio y que van a ser probados al fin del milenio, que vamos a ver ahora. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Estamos hablando ya del cumplimiento final del plan de Dios. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Este es el último gran día, cuando el Espíritu Santo es derramado a todo pueblo, nación y lengua que haya querido arrepentirse y lavar sus ropas, lavarse en la sangre del Cordero que con un solo sacrificio pagó por los nuestros, los de los primogénitos y por los de todo el mundo. Solo Él, que es Dios, puede pagar por todo ser humano. Por eso toda religión que no reconozca que Jesucristo es Dios, se aplicará la sentencia que Él mismo dio. Y quiero que la miren guardándome aquí por un momento esto, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. El Evangelio 8, capítulo 8 del Evangelio de Juan dice, versículo 24, 8, 24. Miren las palabras de Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. O sea que los que pudieron haber sido salvos en ese tiempo, como no lo recibieron y no creyeron que Él era Dios en la carne, ¿qué les dice? Porque si no creéis que yo soy. Usted ve en la Biblia de Jerusalén, que está hecha por profesionales en el Instituto Bíblico de Jerusalén, aunque es católico, pero ellos se ve que son profesionales, la ponen en letras bien grandes y mayúsculas, porque esta es la misma frase que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó. Si los hijos de Israel me preguntan,
¿cuál es el nombre del Dios que te envía a nosotros? Dios le dijo, les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Jesucristo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso los líderes, casi todos los líderes de la época de Jesucristo, les dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y muchos primeros serán postreros. Ellos eran los primeros. Y van a entrar de últimos al reino de los cielos. Dijo, aún las prostitutas y los publicanos van a entrar primero al reino de los cielos porque ellos se arrepintieron a la predicación de Juan. Ustedes no se arrepintieron, ni creyeron el bautismo de Juan. Entonces no estaban preparados para la llegada mía y tampoco me creen a mí. Y ustedes eran los que estaban en la lista de primeros para entrar en el reino de los cielos, la nación de Israel y sus líderes. Y le dijo, van a entrar de últimos. ¿Van a entrar cuándo? En el juicio del gran trono blanco. De últimos. Es asombroso, pero es así. Ahora no va a decir todo el pueblo judío, porque todos los discípulos de principio eran todos judíos, de diferentes tribus, que había un remanente ahí, pero de los líderes y de muchos de ellos, la mayoría de ellos no recibieron a Jesucristo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, y van a entrar de últimos al reino de los cielos. Por eso puso la parábola del que salió a contratar obreros para la viña, y a uno los contrató a las 6 de la mañana, a la hora primera del día, y otros los contrató cada 2 o cada 3 horas salía, hasta que salió a la hora 11, que son las 5 de la tarde, y contrató a los últimos. Y trabajaron una sola hora y los otros habían estado todo el día. Estaba transmitiendo un mensaje con eso. Y a esos últimos los llamó de primeros para pagarles el denario que les había prometido, que era el salario de un día. Y los que llamó de primeros llegaron y creyeron que les iba a dar más. Y llegaron de último y les dio un denario. Dijo, y pues nosotros trabajamos todo el día. Dijo, ¿y qué convinimos? En un denario, ¿no? ¿Acaso no puedo hacer lo que quiero con lo que es mío? Y dijo, por eso muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Dios sabe cómo hacen las cosas. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Acuérdese el fariseo y el publicano. En fin, mucho que decir. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Quién puede pagar por todo ser humano que jamás ha vivido si se arrepiente? No como dice algún grupo por ahí de cuyo nombre no quiero acordarme, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Miguel ni siquiera fue engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Y Miguel iba a pagar por la vida de todo ser humano? Únicamente aquel de quien dice el apóstol Juan en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y miren lo que dice aquí. Y únicamente Él puede pagar por todos, porque dice claramente, hermanos, dice en el versículo 2 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Veámoslo ahí, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo soy. Y fue el que habló. Y a los judíos les dijo, ustedes nunca han oído la voz del Padre ni han visto sus semblantes, que se comunicó con el pueblo. En el antiguo pacto fue el que llegó a ser Jesucristo, el verbo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era el único que con la vida podía pagar con todos los seres humanos, nadie más. Y ha sido el obstáculo de los judíos, fue el obstáculo, y unos podían, cuando él dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Veámoslo aquí también, porque es importante entender eso. Estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo ahora. Véanlo en el capítulo 8 también, creo que es, de Juan. A ver si está aquí.
todo caso, dice, le dijeron, aún no has visto a Abraham, no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué cita es esa? Está en el 8, ¿cierto? ¿Ah? Gracias. 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de ver que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y les dijo, ya lo leímos, 8:24, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Únicamente Dios hecho carne podía pagar por los pecados de todo lo que fue hecho por medio de Él. Nada fue hecho sin Él, y en Él estaba la vida, y Él transmitió la vida a todo ser que existe. Entonces, digamos, miren ustedes los paralelos que hay entre esa multitud que se describe en el capítulo, vayamos allá al libro de Apocalipsis otra vez, que va a ser salva por la sangre del Cordero. En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Por eso dijo en el último gran día, el que tenga sed, venga a mí y beba, gratis. Y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, miren ustedes, cuando baja el tabernáculo de Dios y verá que se repite eso mismo, dándonos a entender cuándo es el cumplimiento. En el capítulo 21 del libro del Apocalipsis vamos a ver un paralelo de lo que acabamos de leer en el capítulo 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Que acabamos de leer en el capítulo 7, versículo 15. Y dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, sigamos leyendo. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren ustedes que acabamos de leer. Dice en el versículo 17, porque el Cordero que está en 7:17, estamos viendo los paralelos, en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está el cumplimiento, es con los nuevos cielos y la nueva tierra. Y luego dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, 21:4 de Apocalipsis, y ya no habrá muerte. Recuerden que en el milenio va a haber muerte. Y al cabo de los 1000 años hay un lago de fuego donde mucha gente va a ser lanzada, los que cometieron el pecado imperdonable, y tenemos tiempo de ver todo eso. Este día es tremendo en significado, tiene tantas cosas que incluye este día. La primera, la segunda y la tercera resurrección, la cual hay unos que creen que no hay tal tercera resurrección. Vamos a ver que sí hay. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, él será mi hijo. Perdón. Versículo 5 del capítulo 21 de Apocalipsis.
Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que dijo Jesucristo el último gran día, que representa no solo el juicio, sino los nuevos cielos y la nueva tierra. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. ¿Y qué dice el capítulo 7 que estábamos estudiando? Y dice en el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ahí tenemos una visión ahí maravillosa de lo que va a ser el cumplimiento del gran plan de Dios para la humanidad. Él quiere que todos sean salvos. Si alguien va para el lago de fuego es por decisión propia, porque Dios le va a dar todo lo necesario para que se arrepienta. Todo se lo va a dar. Ahora vamos otra vez al capítulo 20 y vamos a seguir la secuencia de los acontecimientos para que nos quede claro este tema. Vimos el capítulo 20, regresamos con Cristo y ocurre la gran batalla en el capítulo anterior. O sea, tenemos las bodas del día de trompetas, bodas del Cordero, 7 últimas plagas, descendemos con Jesucristo sobre caballos blancos, ocurre la gran batalla, Satanás es encerrado por 1000 años, se le quita el velo a las naciones, empieza la fiesta de los tabernáculos y dicen, venid y subamos al monte del Eterno, Él les quita el velo, reconocen al verdadero Jesucristo. 1000 años reinamos con Cristo. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice el versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Quiere decir, ya no estaremos, no seremos tentados, ya seremos Dios. Dios no puede ser tentado. Jesucristo en la carne permitió que fuera tentado, porque Él fue probado en todo como nosotros. Pero una vez que uno tiene un cuerpo espiritual, no hay forma, Satanás ya no tiene acceso en ninguna forma. Ya lo vencimos. Y ya Dios sabe, por su ley perfecta, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Por eso es tan importante que cada día de nuestra vida seamos fieles. Eso no se improvisa, hermanos. Es algo que se vive a lo largo de un periodo. Si de pronto uno cae, inmediatamente se arrepiente y vuelve. Pero tiene que estar creciendo, tiene que haber una transformación, porque Dios nos tiene reservado un nombre nuevo si nos hemos transformado. Abraham cambió su carácter, Dios le dio su espíritu. A Jacob, quiere decir suplantador, prácticamente tramposo, en cierta forma, cuando peleó con el ángel. Entonces Dios nos da esos ejemplos. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo, me llamo Jacob. Y el ángel era Jesucristo, antes de encarnarse. Dijo, ya no te llamarás Jacob, porque él mismo lo dijo, he visto a Dios cara a cara. Lo dijo Jacob. Ahora te llamarás Israel, porque has vencido con Dios y con los hombres. Eres un vencedor. ¿Y quiénes van a estar en el reino de los cielos? Únicamente los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? El Israel de Dios. Vencedores. Están parte de ese pueblo. Y por eso significa vencedor. Y 7 veces lo dice en el libro del Apocalipsis. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Miren todos los significados que se concentran en estas palabras. Y reinarán con Cristo, con Él 1000 años. Versículo 7 del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es asombroso, hermanos, que después de 1000 años en que la tierra estuvo llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar,
cuando Dios le permite a Satanás salir a engañar, hay una multitud tan inmensa que está descrita en Ezequiel en detalle, que viene rebelándose contra Jesucristo y los que estaremos con Él. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, Jerusalén, y la ciudad amada. Ese es siempre el objetivo de Satanás, porque la ciudad amada aquí es el trono de Dios, así como la Jerusalén celestial es el trono del Padre, y luego se van a juntar en una, con los nuevos cielos y la nueva tierra. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto está escrito en Ezequiel capítulo 38. No vamos a ir allá. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora no vamos a explicar eso tampoco, hay tantos temas aquí, hermanos. Y después de eso, aquí sigue el orden. Reinamos 1000 años, después Satanás es suelto, se revela una gran multitud, vienen contra Jerusalén guiados por el diablo. Dios, ni siquiera tenemos que pelear. Dios el Padre dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, la última batalla va a ser la del capítulo 19, después de eso no va a haber más guerra. Dios el Padre los va a consumir, no vamos a tener que salir a batalla otra vez. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron en la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Al parecer, porque todavía no son los nuevos cielos y la nueva tierra, aquí es un juicio sobre un pueblo que va a volver a la vida física, vamos a ver, pero es tanta la majestad que es como si todo lo absorbiera su presencia. Al parecer, yo no voy a ser dogmático, pero esa expresión significa eso, la grandeza de su magnificencia, de su presencia, de su majestad. El centro. Y un gran trono blanco. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, seres materiales, grandes y pequeños. Significa también, grandes son reyes, príncipes, todos los grandes de la historia. Y pequeños, y puede incluir, como lo ha dicho el doctor Meredith, a los niños que murieron de pocos días y a los que fueron abortados. Porque el espíritu en el hombre se transmite en el momento del engendramiento. Por un tiempo la iglesia no entendía bien eso. El señor Armstrong creía que una criatura recibía el espíritu en el hombre en el momento en que tomaba su primer aliento físico por sus propios pulmones al salir del vientre de la madre, cuando recibe su palmadita y ya grita y llora y empieza a respirar por su propia cuenta. Pero uno viendo la Escritura, sabemos que Juan, como dijo el ángel Gabriel a Zacarías, el papá, le dijo, estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. O sea que ya tenía que haber un espíritu en el hombre ahí, al cual se uniera el espíritu del Padre. A Juan Dios lo engendró dentro del vientre de la madre. A Jesucristo fue el único que engendró y empezó a existir como ser engendrado directamente por el Padre. Por eso se llama el unigénito de Dios. Pero Juan lo engendró Zacarías, pero tenía el espíritu en el hombre ya en el vientre de la mamá, y a ese espíritu se unió el espíritu de Dios el Padre. Luego la iglesia comprendió de que el espíritu en el hombre que Dios puso en Adán se transmite de generación en generación desde el momento del que la mujer concibe o de que el padre engendra. Ya está ahí, ya es un ser viviente y es asombroso. Cada vez se dan cuenta de cómo esas criaturas empiezan a ser conscientes y a manifestar signos asombrosos desde las primeras semanas. Es un crimen enorme matar a un ser indefenso en el vientre mismo de la madre. A esa ceguera y corrupción hemos llegado en este mundo, hermanos. Como dijo el doctor Meredith, y tal vez lo diga esta tarde, yo no sé
el contenido del sermón, a lo mejor él va a explicar esto otra vez, pues no importa. A lo mejor dará cosas que yo no menciono aquí. Dijo, Dios no se va a olvidar de ninguna de esas criaturas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora ahí están incluidos toda la nación de Israel que no conoció a Dios, o la que lo conoció en el antiguo pacto y murieron en el desierto, o murieron a lo largo de la historia desde que esa nación empezó a existir, que empezó con las 12 tribus de Israel, y toda esa nación, incluidos los que vivieron en el tiempo de Jesucristo, y lo vamos a ver en el capítulo 12 de Mateo. Dice así, Mateo 12. Dice, versículo 41. 12. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Ahora vean ustedes en el capítulo 11 y versículo 20 del mismo Evangelio de Mateo, 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, 11:20 de Mateo, 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, recuerden que ellos se van a levantar con todos los demás seres humanos. Hay quienes creen que únicamente Israel se va a levantar ahí. No, él dice, la reina del sur se va a levantar con ustedes. Y los de Nínive se van a levantar con ustedes. Y los de Sodoma y Gomorra se van a levantar con ustedes. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Esa palabra está mal puesta ahí. Yo aquí tengo el texto en inglés. Capítulo 11, 22 de Mateo. Y les voy a leer exactamente cómo está según el texto bizantino, que es el más digno de confianza. 11, 22, ahí los traductores le agregaron castigo. Si ya sufrieron, ellos vuelven a la vida para afrontar sus pecados y se les ofrezca perdón si se arrepienten y salvación. Y un tiempo de vida para que practiquen y prueben que van a poner por obra lo que van a aprender, que nunca aprendieron antes en sus vidas. 11:22 de Mateo, aquí tengo el texto en inglés, que es traducción fiel del texto bizantino, el que se considera más autorizado. Dice, pero les digo que será más tolerable para Tiro y Sidón y para el día del juicio que para vosotras. O sea, el día del juicio va a ser más tolerable. No es que Dios los levante y ahí mismo los va a castigar. Dios los levanta para ofrecerles su redención que nos está ofreciendo ahora a nosotros. Lo mismo que Dios nos está ofreciendo ahora, se los va a ofrecer a ellos.